quisimos que justamente el doctor Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo, viera, ¿no?, los resultados de este análisis de datos, ¿no?, de esta visualización espacial, y va a incorporar seguramente esa información en la entrevista que le vamos a hacer ahora. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Walter? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues empecemos porque usted ha publicado hoy un tuit. Empezamos por ahí, ¿no? Sí. Pongamos, por favor, el tuit del doctor Gutiérrez. Las declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones en el Comercio no son una explicación, son una confesión de incumplimiento de funciones. El artículo 178 de la Constitución establece que el Jurado Nacional de Elecciones es el garante y fiscalizador del derecho al sufragio y del proceso electoral. Eso le impone una obligación invigilando, no es opcional, no admite excusas. Al decir que lo engañaron a él y a todos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones está admitiendo que no vigiló, está reconociendo el incumplimiento con sus propias palabras. La conclusión es jurídicamente inevitable. El garante no puede ser víctima. Si es víctima, deja de ser garante. Doctor Gutiérrez, usted se refiere a una entrevista que concedió ayer al Comercio el presidente del jurado, el doctor Burneo, y donde dice, me engañaron. Y pues no puede pasar que a uno lo engañe, que el señor Corbeto haya sido tan hábil que haya engañado al inocente señor Burneo. No, claro que no. Primero creo que sería bueno explicar cuál es la función del Jurado Nacional de Elecciones y particularmente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La Constitución establece que él es el garante del derecho al sufragio, garante del proceso electoral y supervisor. Es verdad que la Constitución no habla de que él es el ente regulador, el ente máximo, a diferencia de lo que hacía la Constitución anterior, y más bien crea un sistema trípode, donde hay tres instituciones, la RENIEC, la OMPE y el propio Jurado Nacional de Elecciones. Este es un vacío, obviamente, porque no puede haber un sistema sin alguien que lo regule. Pero bueno, las cosas están así desde el punto de vista constitucional. Pero en la práctica, y yo suscribo esta posición, en la práctica el jurado se reputa como el ente rector. Y lo es porque además en materia de jurisdicción electoral es el órgano de cierre. Usted interpreta, yo interpreto, interpretamos, pero el último que interpreta y decide es el Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. Y además es el supervisor. Entonces, si usted suma estos dos elementos, usted puede llegar a la conclusión que es el ente rector en las prácticas. Muy bien, no es posible que el ente rector y que el supervisor no haya supervisado. Porque si el Jurado Nacional de Elecciones de alguna manera no estaba enterado de lo que estaba sucediendo, mal. Y si estaba enterado y no nos lo comunicó, peor todavía. Esa entrevista tiene un elemento incluso más inquietante para mí, que ahora se ha puesto más en evidencia luego de que sacamos este tuit, que es el hecho de que en la entrevista él dice, a una pregunta que le hace Diana Seminario, le dice que todos los sistemas informáticos han sido auditados, dice. Y hay una repregunta. Incluso los actuales, y no hay nada que nos inquiete, o algo así, dice él. Entonces la pregunta es, ¿por qué luego una auditoría de todo el sistema informático e integral? Y luego todas las preguntas que vienen a continuación. Entonces sí me preocupa, primero, la función, el estatus jurídico, y segundo, la actuación. Podemos abundar más sobre este tema, pero no sé si esto es suficiente para explicar este tuit. Pero, doctor, ¿y el jurado, a partir de las funciones que usted ha explicado, de las funciones que le da la Constitución, etcétera, etcétera, el jurado puede decir, pero nosotros no entramos en temas administrativos, como por ejemplo el tema administrativo de la contratación o del proceso de contratación del servicio de transporte? ¿Puede alegar eso? A ver, esta es una muy buena pregunta porque subyacente a esa pregunta hay un elemento. ¿Qué es una auditoría? Porque estamos hablando de auditorías informáticas. Voy a poner un ejemplo en el sector privado. Quienes hemos trabajado todo el tiempo en el sector privado, podemos hablar de auditorías, porque ahí siempre se hacen auditorías.
antes, durante y después. Y las auditorías son de distinto tipo. Desde el momento en que usted concibe el proyecto que quiere sacar adelante, va a tener una auditoría, va a ser testeado. Una vez que usted modela el proyecto, tiene una auditoría. Luego, cuando ya lo lleva a la práctica, el presupuesto va a ser objeto de una auditoría. Luego de que usted desglosa eso en operaciones para llegar finalmente al mercado, usted tiene un conjunto de auditorías, más allá del sistema informático o los sistemas informáticos. Entonces, su pregunta es, ¿el jurado tenía esa competencia? 1000 veces sí. No para meterse al detalle, pero sí para ver todas las operaciones. Todas las operaciones. Él es el supervisor de que su voto, nuestro voto, sea efectivo, no sea de papel, no sea nominal. Y eso no es simplemente hacer una auditoría tipo DROM, es una auditoría al detalle o una supervisión al detalle. Entonces, claro que sí, sino ¿de qué estamos hablando? O sea, si extrapolamos esto que le acabo de decir del sector privado al Estado, todas las operaciones tienen que ser auditadas, la de logística, la de transporte, todo tiene que ser auditado o supervisado, ¿no? Porque hay una diferencia entre supervisión y auditoría, ¿no? Le reitero solamente, y para darle paso a Clara, el jurado puede decir de nuevo, ese es un trabajo de control interno o de la Contraloría. A ver, de acuerdo, pero la Contraloría tiene dos funciones, ¿no? Por un lado, ve que el presupuesto de la República, el presupuesto que es asignado, en este caso al Jurado Nacional de Elecciones, digamos, no se vaya por aquí o por allá o por temas de corrupción. Y además que sea idóneo, que sea eficiente. Pero le voy a poner otro detalle. También la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene dos mandatos. Un mandato es garantizar derechos, y el derecho al sufragio es un derecho que está en la base misma de la Constitución, pero también el propio artículo 162 dice, usted me garantiza que funcione bien la administración pública. En muchos espacios periodísticos, y déjeme decirle que ustedes mismos alguna vez me han cuestionado esta función que voy a mencionar, ¿eres función de la Defensoría preocuparse de la buena marcha de la administración? La Defensoría no es solo garante de derechos. Para ser garante de derechos, usted tiene que ser eficiente. Para ser garante de derechos, no debe haber corrupción. Para ser garante de derechos, tienen que cumplirse metas y objetivos. Si no, de nuevo, los derechos son nominales. Cuando yo llegué a la Defensoría fue lo primero que planteé. Yo recuerdo que me sacaban algunos, decía, Gutiérrez está loco, Gutiérrez está equivocado, esa no es función de Gutiérrez. Bueno, eso era en mi época. Entonces, la Defensoría también. Sí, porque ahora a su pregunta, ni derechos ni gestión. Mire, y a su pregunta, ¿el Jurado Nacional de Elecciones lo puede hacer? Claro que sí. No, de nuevo, no va a entrar a la parte de la Contraloría ni a la parte de la Dirección Administrativa de la OMPI, pero sí a todo el desglose operativo. Porque si no, ¿cómo supervisa? Explíqueme cómo supervisaría. Sería pues muy epidérmica esa supervisión, ¿no? Y luego diría, me han engañado. Para aterrizar eso con lo que vivimos. Hay que aterrizar con lo que vivimos. Y hace 2 domingos, Rosa María Palacios nos dijo, bueno, tengo información de que los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones estaban en colegios en Magdalena hasta las 6 de la tarde y no había llegado el material. Y dijeron, ¿qué hacemos? No llegó el material. Váyanse y dejen así. Entonces, claro, a eso se refiere usted cuando dice, no puede ser que nadie nos haya alertado que las cosas estaban funcionando mal, porque si no, ¿para qué es la supervisión o la auditoría? La supervisión, la Constitución habla de supervisión. Auditoría ya es, digamos, un elemento de un extraño, un ajeno, un tercero, que ya no es del Estado, claro, ¿no? Pero déjeme hacer un alcance respecto a lo que usted acaba de mencionar. Mire, yo creo que todos estamos salpicados de responsabilidad aquí, todos estamos salpicados de responsabilidad. ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están los colegios profesionales? ¿Dónde están los gremios? ¿Dónde están las demás instituciones? Porque la democracia es transparencia y participación no es ir a votar cada 5 años. Participación es justamente, si
Si esta es una universidad X y tiene una facultad de informática, debería estar participando. Lo que pasa es que la OMPE, y lo puedo decir porque he formado parte del comité ampliado cuando Tábara era presidente, ha sido una institución poco transparente. Y yo no digo por mala voluntad necesariamente, sino no hay una cultura de la transparencia, hay una cultura mea culposa, ¿no? Se sienten culpables, si hemos cometido un error, y luego nos van a someter a un escrutinio, o sea, no hay transparencia por N razones y eso evita que la propia sociedad civil... Parece que por miedo, por el trauma del 2021. Por eso habla de culposa, no de dolosa necesariamente, ¿no? Y ahora, mire, la democracia no es otra cosa que el sistema de la permanente vigilancia. ¿Y quién vigila? Las universidades, los colegios profesionales, los gremios, el periodismo, las personas que estamos en el debate público, todo. No podemos esperar 5 años y luego empezar a quejarnos. Yo creo que una de las lecciones aprendidas es que tenemos que participar entre elección y elección. Ahora, el señor López Aliaga ha dicho, bueno, a través de la municipalidad, de abogados, etcétera, ha dado distintas cifras, ¿no?, de supuesto perjuicio, ¿no? Votantes, por ejemplo, personas que no votaron, decía 1 millón, luego 1,5 millones, luego 1.600.000, luego 500.000, entonces no hay precisión. Su evaluación hasta el momento le dice que aquí hay indicios de fraude. Le voy a decir 3 cosas en relación a eso. Yo creo que hay una profunda ineficiencia, una enorme ineficiencia, una ineficiencia estructural, que no es solo en la OMPE, pero no es solo de la OMPE, pero es particularmente de la OMPE, ¿no? Una enorme ineficiencia, que se conjuga con claros elementos de corrupción que habrá que probar. La parte de del fraude, yo creo que hay ciertos indicios, pero eso no está probado. En lo que a mí respecta, eso no me alcanza, no es suficiente para afirmar que ha habido fraude, porque mire que el procurador del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que se habría instrumentalizado la institución. Y que hubo algo deliberado. Ok, ¿qué significa? El verbo es peligroso, ese verbo rector es peligroso. Porque ¿qué significa instrumentalizar? Yo agarro este lapicero y me pongo a escribir. Tiene un fin y un propósito, una voluntad. Y la voluntad de escribir y materializar el propósito de escribir, ¿no? ¿Qué significa instrumentalizar? En este particular caso, ¿usted qué sabe que yo no sé? Es decir, usted, Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué sabe que no sabemos nosotros? Y que necesitamos saber. Porque si ha habido fraude, es porque ha habido voluntad de fraude y ha habido capacidad para hacer el fraude. Entonces tiene que decírnoslo. Entonces, si usted me pregunta, le digo, mi respuesta es 3 cosas. Ineficiencia, sin ninguna duda. Elementos que apuntan a actos de corrupción, también. Fraude, yo diría que hay que todavía probarlo. Todavía tal como está, no necesariamente suscribiría. No, es que usted podría decir que está aprobado eso. Pero ahora, no lo rechaza de plano. No, de ninguna manera. Ahora, un detalle que no me parece menor, ¿ya? La Constitución habla de 2/3 de los votos válidamente emitidos. Habla de un quantum para que declarar la nulidad de la... No vamos a llegar a eso de ninguna manera. A ese monto, o a esa cantidad, a ese número, a ese guarismo no se va a llegar de ninguna manera. Pero en los tiempos actuales y en elecciones tan tensas y tan estrechas, cualquier elemento podría llevarnos a que se defraude, no necesariamente un fraude, pero que se defraude la voluntad del elector. Entonces, eso también creo que nos obligará a repensar ese elemento. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Evitar que esto, si ha sucedido algo, que se probará, evitar que suceda en la eventual segunda vuelta. Pero ¿cómo puede ocurrir si para que haya un fraude tiene que haber un concierto de voluntades que con los argumentos que hemos visto no parecen? Es decir, tiene que ponerse de acuerdo el que digita las actas, o sea, el miembro de mesa, el que digita las actas, el que las sube al sistema,
¿no? Y los personeros de los partidos, porque había en las mesas personeros de los partidos. Parece que no en todas, ¿no? Parece que no en todas. Bueno, pero digamos, es fácil hacer un fraude de las dimensiones que está hablando el señor López Aliaga y los fraudistas. No lo sé, yo no tengo el dato objetivo, ¿no? Porque es que tirarle sombra y barro al sistema, decir, bueno, no sé si eso ayuda. Bueno, de golpe pudo haber un fraude, pero no hay ninguna razón objetiva para pensarlo. En las dimensiones que se plantean es difícil, como acabo de decir, pero que en determinadas localidades siempre puede haber algunas manipulaciones. Que eso alcance, no lo sé tampoco, pero lo que creo que hay que hacer es evitar, para una eventual segunda vuelta, una serie de errores que se han cometido. Muchos los que hemos mencionado aquí, pero también hacer que, por ejemplo, no solamente el 30 y tantos por ciento, casi 40% de peruanos del exterior vote, eso no puede ser. O que, por ejemplo, las personas que están detenidas pero no tienen sentencia no voten, porque tienen derecho al voto, por si acaso, y la Defensoría en su hora planteó que deberían votar, ¿no? O que, por ejemplo, los policías y militares, que son 260.000, un día antes se dé una orden de inamovilidad y no se haya coordinado para que puedan votar. No sé si se sabe cuántos han votado. Podría ser que haya votado más de la mitad, pero la idea es que vote la mayoría, porque también tiene derecho al voto, también son ciudadanos. Entonces, todos esos elementos tienen que ajustarse, solucionarse. Amén, yo creo que es mejor hacer una auditoría operativa, es más viable, mejor dicho, hacer una auditoría operativa que una auditoría informática. Esto me parece más, yo no soy experto, pero me parece más complejo. He escuchado a algunos expertos que hablan de 3, 4 semanas para hacerla viable. Yo añadiría a eso las 2 o 3 semanas de todo el concurso contractual para otorgarle la buena pro a esa empresa auditora. ¿Y es viable legalmente lo que pide el señor López Aliaga en el sentido de que, o el pedido que le hace al jurado, no declarar quién pasa a segunda vuelta con Keiko Fujimori sin antes realizar la auditoría? ¿Es viable eso legalmente? A ver, es coherente. Ya. Es coherente. ¿Por qué es coherente? Porque si el propio Jurado Nacional de Elecciones pide una auditoría es porque tiene una duda, y si tiene una duda, ¿cómo es que va a hacer la declaración? Claro. Es coherente, ¿no? Ahora, el problema es el cronograma electoral. El cronograma que es ineluctable, que es preclusivo, pero ahí de nuevo, ¿cuál es el valor subyacente desde el punto de vista constitucional? O sea, el cronograma es un instrumento, no es un valor en sí mismo. Claro. ¿Cuál es el valor? Lo que no se puede es cambiar la fecha de la segunda vuelta. Y la fecha de la segunda vuelta, doctor Walter, es el 6 de junio. Y estamos a 4 de mayo. Es decir, faltan 33 días para la segunda vuelta. En principio estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted, pero le voy a hacer los candidatos no pueden hacer su publicidad para la franja electoral. Los candidatos no pueden ir, o sea, se supone que no pueden porque no les han dicho que pasaron una segunda vuelta. ¿Cierto? Tiene sentido que esta democracia esté así, porque el señor López Aliaga tiene la intuición, es su opinión, que le robaron las elecciones. Ok, en principio, y me refería a que el cronograma electoral, en principio, tiene que respetarse. En ese extremo, estoy de acuerdo con usted. Pero, ¿qué pasaría si llegamos a la conclusión y convicción de que ha habido fraude? No digo que yo suscriba eso. Ahí estaríamos de acuerdo que la fecha no puede estar por encima, o sea, en el altar de la formalidad usted no va a quemar el valor constitucional, ¿no? Entonces, pero, de nuevo repito, en principio, y tal como están las cosas, tiene que continuar el cronograma. Pero si hubiera algún elemento... En tanto no se pruebe que hay fraude. Exactamente, es lo que estoy planteando. O sea, el valor... Si saliera Corbeto y dijera, confieso, me robé las elecciones, ahí sí. Porque, ¿qué más tendría que pasar para que hoy se descubriera lo primero, no negarnos. Yo no me niego a que, digamos, yo planteo que tal como están las cosas, no lo hay. Usted no se niegue a que pueda haber otra posibilidad. Y, por ejemplo, este tema de las mesas 900, ¿le parece un elemento serio? Mire,
Se han puesto varios elementos sobre la mesa en realidad, no solamente que hay mesas que han dicho que han aparecido de la noche a la mañana, lo que acabo de ver es que no han aparecido de la noche a la mañana, que hay toda una historia. Claro, hay un récord histórico ahí. Los últimos 20 años. Imagínense, los últimos 20 años, sí. Y además los resultados son variados, pero sí es cierto, o pareciera, o habría que comprobar que esas podrían haber sido algunas manipuladas, ¿no? Justamente por estar digamos, en las zonas extremas. Pero con todo y con eso, los números, exactamente, iba a ir a eso, pero con todo y con eso, los números, los datos no dan, aparentemente no dan, porque es contraintuitivo, justamente aquello que se quiere, claro. ¿No? Por eso, o sea, de nuevo, creo que es bueno auditar para aprender, ¿no? Pero no va a alcanzar el tiempo, tengo la impresión, sí, para tener esa certeza de la que hablábamos, para poder alterar el cronograma electoral. Sí, bueno, doctor Walter, quiero preguntarle otro tema y es la consecuencia de lo que ha ocurrido con los señores que no admiten los resultados y que como creen que como las brujas no hay que creer en ellas, pero que las hay, lo que han dicho es, bueno, aquí no hay salida y la única salida es el golpe militar, golpe cívico-militar, golpe transitorio, golpe democrático-militar. Golpe electoral. Golpe electoral, ya ahora dicen que fue un golpe electoral, pero ¿qué opina usted de esos llamados al golpe? Eso es un golpe al sentido común. Ese tipo de planteamiento es un golpe. El derecho, ¿sabe qué cosa es? Es la formalización del sentido común. Aquella persona que habla de un golpe electoral, que un golpe democrático, está fuera del derecho, está fuera de la Constitución, está fuera de la democracia. ¿Y usted cree que está fuera? Es un golpe al sentido común. Desafía el sentido común, desafía el derecho. Yo no puedo suscribir eso. Conmigo no cuenten para eso. ¿Es delito llamar a golpe de Estado? ¿Perdón? ¿Es delito llamar a golpe de Estado? Está también fuera, no solo del sentido común, sí, sino de la ley. Digamos, podría enmarcarse dentro de la incitación, digamos, a un golpe contra el sistema democrático, acto ilegal en contra del sistema democrático. Te repito, yo no puedo suscribir eso de ninguna manera. Porque hemos visto, por ejemplo, a un seguidor ferviente de Rafael López Aliaga diciendo dos cosas. Uno, que le va a hacer la vida imposible a Urneo hasta el último de sus días, ¿no? Que va a ir a su casa todas las veces a protestar. Tal. Y además dice que deberíamos tener un golpe militar como en Chile. Él ha sido denunciado. ¿Usted cree que ahí hay un caso penal? Yo no soy penalista, no conozco bien el tipo penal, ¿no? A mí hable de temas constitucionales, pero quiero hablar algo, quiero aprovechar su pregunta para referirme, aunque sea un par de segundos, al doctor Burneo. Yo he tenido entrevistas con el doctor Burneo. A mí me parece un hombre sensato, me parece un hombre que tiene buena intención. Yo creo que todavía le queda una pequeña pero muy clara posibilidad de reconducir esto. Todavía mi crítica no es una crítica malhadada, mi crítica es una crítica para que se reconduzca, no es una crítica que tenga dañosa, esa no es mi idea. Yo creo que él tiene la posibilidad todavía de reconducir el sistema, todo el sistema electoral. Por eso yo lo insto, lo animo, lo exhorto a que lo haga, porque creo en su buena intención, en su buena voluntad. Doctor, rapidito, Clara, por favor. Ahí ya nos dijo que no es penalista, lo sabemos, pero sí es importante hacerle esta pregunta. Pero el derecho es sentido común, acabamos de decir. Sí, claro. Además, usted siempre se rodea de penalistas ahí que escriben artículos con usted, así que seguramente usted nos puede responderlo. De hecho, que nos va a responder lo siguiente. Es que la Municipalidad de Lima hoy día, a través del alcalde de Lima, anunció, bueno, que hay curso, es un amparo, eso no es un tema penal, un amparo, etcétera. Sí. Y una acción competencial también en el TC. Esa es otra garantía constitucional. Del doctor Gerardo Eto Cruz. Pero claro, hay dos preguntas. ¿Usted cree que esto tenga éxito legal o jurídicamente hablando? Y dos, ¿está utilizando los recursos municipales, estatales, la Municipalidad de Lima para eso? Porque el señor alcalde ha admitido que esto se costea con fondos de la municipalidad.
Empezaremos por la última pregunta, en relación a si el alcalde puede presentar una demanda de amparo. En primer lugar, creo que es claro que ha habido una afectación, más allá de la dimensión, más allá si ha habido fraude o no, más allá del número de personas que han sido afectadas, es evidente que ha habido una afectación a derechos constitucionales, derechos fundamentales. Esta es la base misma de todo el sistema, el derecho al sufragio. La alternancia del poder solo se materializa a través del derecho al sufragio. Eso creo que no hay duda. Por lo tanto, sí tiene un punto. Hay una violación. La pregunta es si él como funcionario, ¿no? Está legitimado para presentar esa. Y ahí hay dos interpretaciones, un tema debatible, ¿no? Porque a mí también se me cuestionó en la Defensoría del Pueblo cuando nosotros realizábamos determinado tipo de acciones, ¿no? Severamente. Afortunadamente el tiempo nos ha dado la razón. Hay un derecho constitucional y él es un funcionario público. La Constitución dice que desde el presidente para abajo todos los funcionarios están obligados a cumplir y hacer que se cumpla la Constitución. Entonces, una interpretación lata, él podría decir, es que ahí sí me toca usted en mi terreno. Entonces, él sí podría decir, sí tengo un fundamento porque estoy de alguna manera mandatado y no puedo estar de perfil. Repito que es debatible, pero él podría argumentar, y estoy casi seguro que por ahí deben ir la argumentación. Posibilidades de éxito, que es la otra pregunta, me dice, ¿esto hacia dónde va finalmente? En materia de amparo solo hay dos posibilidades. ¿Me tienes que restituir el derecho o tienes que hacer que cese el derecho a ambas cosas? ¿No es cierto? ¿Qué significaría? ¿Que el proceso pare? Lo dudo. Restituir, difícil. Y además, otro tema adicional. Acuérdense que el órgano de cierre en materia de jurisdicción electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Y muy excepcionalmente, cuando son derechos fundamentales, y por eso es que está yendo al TC. Por salto al al Tribunal Constitucional, es el tribunal, precisamente. Entonces, es un tema debatible, es un tema discutible, y en relación a los recursos, para no hurtarle a ninguna parte de su pregunta, el cuerpo a ninguna parte de su pregunta, en relación a los recursos, conociendo al doctor Medina, yo supongo que han seguido todos los procedimientos administrativos en materia de contratación de servicios legales. Bueno, estoy convencido de eso, no creo que haya un resquicio ahí de duda, conociendo lo puntilloso, escrupuloso que es en estos temas, ¿no? Claro, okay. Sí, bueno, okay. Sí, siempre hay que recordar que el límite de contratación directa es 44,000 soles y Daniel ha hecho la lista de los contratos y todos son hasta 42,000, es el máximo. Claro, él conoce bien la ley y sabe cómo funciona. Pues, doctor Walter, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar aquí.